Hoy, 20 de noviembre. 20 de noviembre. La avenida principal. Pues va desde la ¿Plaza? catedral, Sí. Plaza de la Constitución, hasta una capilla, Tlaxcoaque, donde había la dirección de policía en un edificio moderno. Y entonces, al trazarla, se llevaron la casa natal de San Felipe de Jesús, donde estaba la higuera. Ahí en 20 de noviembre. La higuera que reverdeció el día en que San Felipe murió. ¿Y por qué reverdeció? Porque Dios, no hay quien le ponga reglas a Dios. Y la familia de San Felipe tenía una esclava negra. Y San Felipe pues, era un pillo, un estudiante pillo. Ajá. Y la madre, cada vez que sabía alguna pillería de mi santo patrono, decía, ay, Dios te haga un santo, Felipe. Y la esclava, Dios te haga un santo. Cuando la higuera reverdezca, y la higuera era una higuera seca. Sí. Ya, cuando la higuera reverdezca, ¿qué va a ser santo este? Y San Felipe llegó a joven, estudiaba con los jesuitas, en la Escuela de los Padres Jesuitas de México. Sí. Y un buen día me voy a hacer fraile franciscano. Y entró. Pero los franciscanos practicaban y practican la santa pobreza de a de veras. Entonces el noviciado de los padres franciscanos estaba en Cholula. Y llegó a Cholula y a los pocos meses no aguantó. ¡Ay, qué pesado se me hace! Y se saltó la barra del convento y sin más se vino, quién sabe cómo, hasta la capital. Sí. Pero, no, ¿y qué va a decir mi papá y que mi mamá? Y se peló a Filipinas. ¿A poco? Sí, no, era pequeño. Se fue a Acapulco y se embarcó en la nao de China que regresaba a Manila y fue a dar a Manila. Y allá, quién sabe en qué trabajó. Y le remordió la conciencia y solicitó ingresar al convento de San Francisco. La volvieron a admitir. Vas a hacer tu noviciado en tal, ahí en Filipinas. Y allí hizo su noviciado. Hasta allá. En Asia, cerca de Manila. Y llegó la profesión y la hizo. Vas a estudiar para sacerdote. Porque tenía estudios y capacidad. Entonces comenzó los estudios, latín y griego y hebreo y filosofía, todo eso. Y teología, todo. Y un buen día los examinadores, muy rigurosos, examinaron a todo ese grupo, toda su generación. Aprobado. Cuando lo supieron los familiares, ya había muerto, creo que el padre. Pero lo supo la madre, o el padre, no me acuerdo, y escribieron al padre provincial de México. Quisiéramos que nuestro hijo fuera ordenado aquí. Bueno, hecho. En México. Y le enviaron una carta al padre provincial de Manila, franciscano, y le ordenó a San Felipe, en el próximo viaje a Nueva España, irás a Nueva España para ser ordenado en México. Y llegó, en un momento dado había como 22 frailes franciscanos, la mayoría españoles, encabezados por un santo varón, Fray Pedro Bautista, creo que se llama, español, franciscano. Vais a ir a España, pero pasando por Nueva España.
para tal fecha sale de Manila el galeón San Felipe. Era un galeón de madera, frágil, y pues allí montaron mercancía y todo. Ajá. Y hermano Felipe, te vas a Nueva España junto con Fray Pedro Bautista, que es el superior. Sí. Y subió. Que vas a ser ordenado en México. Y salen y aquellos buques de madera, al llegar a Japón les toca un tifón, un huracán terrible. Y en esas los acerca a la costa de Japón y se quiebra el maderamen del buque, el maderamen inferior, quebrado por una roca bajo el agua. Y comienza a entrar el agua y el capitán, vamos a naufragar, todos tírense al agua, no hay más. Allá van a dar todos. Todos. El que no hubiese obedecido se habría ahogado en el buque, que poco a poco hizo agua. Hacer agua significa que se le mete el agua y no hay modo de arreglarlo. Sí. Entonces, allí navegando, allí flotando como podían, los habitantes de cerca de Nagasaki, japoneses, pescadores, se dan cuenta, están naufragando ese, y van con sus lanchitas y salvan a todos. Y van a dar a la ciudad de Nagasaki, pero había en aquel momento ya una persecución sangrienta del primer ministro Taiko-sama. El emperador, no, él es intocable. El que mandaba era el primer ministro. Sí. Y estos son cristianos, córtenles la oreja a todos. Esa sí fue la primera. A todos desorejados de una oreja. Y después los llevaron tal y total. En Nagasaki hay una pequeña colina cuyo nombre se me olvida, y allí este Taiko-sama, que era el primer ministro, ordenó: crucifíquenlos a todos en tal fecha. El día 5 de febrero fue la crucifixión. Y sucedió que apoyaban los pies los 20 y tantos mártires, todos fueron varones, españoles y unos cuantos japoneses, y San Felipe de Jesús, que era franciscano, pero era seminarista, aún no era sacerdote. Y el travesaño en el que apoyó sus pies estaba mal clavado, y en un momento dado, en una argolla que le pusieron a cada uno, se zafa aquello por el peso y se estaba ahogando, y un soldado ya estaba, se está ahogando, pues dale chicharrón, ¿verdad? ¡Pam! Con la lanza lo alanceó y allí murió. Fue el primero de todos que murió. Por eso el día 5 de febrero aparece San Felipe de Jesús al comienzo de la lista, pero fueron como 21 o 22, y entre ellos, cuando menos, 4 japoneses. San Pablo Miki, San Diego Kisai y San Juan Devoto, que eran jesuitas. Jesuitas. De manera que en esos primeros... ¿Qué edad tenía San Felipe de Jesús? Pues yo calculo que tendría menos de 30 años. ¿Sí? Y no había llegado a la edad madura. Es su santo, su patrono de ustedes, es Felipe. Felipe de Jesús. Jesús. Felipe de Jesús. Y por esa razón, el santo que encabeza los mártires en ese día es San Felipe de Jesús, y no San Pedro Bautista, que era el superior, y él sí era sacerdote,
¿Por qué? Porque el primero que murió, porque así fue San Felipe de Jesús, que no era sacerdote, era seminarista. Entonces, pues todos muertos y ahí los enterraron. Y llegó la noticia a México. Ah, caray, o sea que, no sé si, y todos los que franciscanos muertos en Nagasaki. Se salvaron del naufragio y los mataron allá. Y los mataron allá, sí, pero además les cortaron la oreja a cada uno. Y entonces, pues la noticia llegó a España y pidieron informes detallados. Había muchos testigos. Sí. Y vieron que era por odio a la fe que había ordenado Tateyama, el gobernante, había ordenado la muerte de estos siervos de Dios. Y pues la cosa llegó a Roma, estudiaron el asunto y en un momento dado el Papa dijo, son mártires de la fe, beatificados todos. Y la noticia llegó a México cuando aún vivía su madre, la madre de San Felipe. ¿A poco? Sí. A los pocos años la cosa era clarísima. ¿Por qué ordenó ese gobernante japonés eso? Por odio a la fe. Y hechas las investigaciones pertinentes, el Santo Padre declaró, los reconozco como mártires beatificados. Y la noticia llegó a México cuando todavía vivía, ya anciana, la madre, no el padre de San Felipe de Jesús. Y se hizo en catedral, una que aún no estaba terminada, se hizo una gran ceremonia de agradecimiento a Dios por ser el primer católico nacido en este territorio en ser beatificado. ¿Algo tiene que ver con la iglesia de San Felipe de Jesús, de los misioneros que está en Madero? Sí, la iglesia de San Felipe de Jesús no existía en aquel entonces. Hubo un sacerdote de Michoacán del clero secular que se llamó el señor presbítero, ¿cómo se llamó este padre? Plancarte y Labastida. Antonio Plancarte y Labastida. Él era de Michoacán. Buenos estudios, todo bueno. Y el Santo Padre León XIII ordenó que lo consagraran obispo. Pero hubo una persona que, vaya tú a saber por qué, escribió al Santo Padre algo, yo con precisión no sé qué cosa, y el Santo Padre ordenó al señor delegado apostólico suspenda la ordenación episcopal del señor presbítero Antonio Plancarte y Labastida. Se suspendió, nunca llegó a ser obispo. Parece que a la hora de morir, la persona que había escrito algo se arrepintió y manifestó, pues yo hice esto, pero la Santa Sede no rectificó, porque habían difamado o algo a un hombre inocente. Entonces hay problemas que a veces es mejor ya no tocarlos, porque un hombre difamado, aunque sea inocente, pues llega con cierta mancha social, pues. Entonces, el siervo de Dios que va a ser canonizado a su tiempo, Antonio Plancarte y Labastida, era, tengo entendido que hijo único
de unos hacendados muy ricos en Michoacán. Y al morir, creo que el papá le heredó todo a la mamá del padre Antonio Plancarte. Y al morir la madre, le heredó todas sus propiedades, que eran ranchos y cosas de esas, a su hijo. Y cuando muere la madre, el señor presbítero Antonio Plancarte y la Bastida, dice, pues, ¿y yo para qué quiero un rancho y aquel otro terreno y aquel otro, si nunca voy a ser agricultor? Vendió todo. Para aquel entonces ya había bancos, Banco de Londres y México, y depositó el resultado de toda la venta. Claro. Y estamos allá por el año 1890, años de más, años de menos, y el padre Plancarte se daba cuenta de que no existía en todo el país ningún templo dedicado a San Felipe de Jesús. Entonces habló con el señor arzobispo de México y le dijo, no hay ningún templo a San Felipe, y en 1897 se conmemora el tercer centenario de su martirio. Creo que es conveniente que haya un templo para el tercer centenario. Hecho. ¿Y quién lo va a pagar? Yo, de lo que me heredaron mis padres. Todo lo que había recibido de herencia, yo lo voy a pagar. En aquel entonces no había frailes franciscanos en México porque habían sido expulsados por los liberales en la persecución de los grupos liberales masónicos en México. No había franciscanos. El templo de San Francisco lo tenían por aquel entonces los padres jesuitas, que lo habían rescatado, pero no había frailes franciscanos ahí. Y don Antonio le dijo al señor arzobispo, el atrio de San Francisco es enorme, no hay frailes franciscanos. Si usted dispusiera que una parte, 1000 metros cuadrados o un poco más, sirviera para hacer el templo de San Felipe, que fue franciscano, pues ahí estaría muy bien, hágalo. No es por eso que está así, en forma de L, y en medio está San Felipe. Ah, mire. El templo de San Francisco, repito, tenía un atrio enorme, y en una parte del atrio, una pequeña parte, como no había frailes franciscanos, ¿quién era la autoridad que podía dar eso? Pues el señor arzobispo. Sí. La cosa está clara. Entonces, allí, don Antonio Plancarte y la Bastida consultó a un arquitecto mexicano que estaba titulado y todo, hágame un templo para San Felipe de Jesús. Hizo el proyecto y le dijo el padre en estilo románico, ¿sí? Como y salió el templo expiatorio nacional. Y fue idea del Santo Padre Antonio Plancarte que en el interior del templo estuvieran bien pintados aquellos santos notables por su vida espiritual. San Agustín y Santa Mónica. Sí. Mamá e hijo. San Pedro de Alcántara y Santa Clara. Santa Catalina de Siena y Santo Domingo de Guzmán. Sí. Y en la parte opuesta, San Felipe Neri, Santa Coleta, que fue una santa capuchina
Santa Madre Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, carmelitas, Sí. y Santa Brígida ¿De Suecia? y San Ignacio de Loyola. Ujú. Bueno, y San Francisco y San Benito y San Bernardo y otros arriba, Los que están arriba. que no se ven desde abajo. Desde abajo, la planta baja, solamente teniendo y unos binoculares, está mero arriba, Ajá. con otros santos. Entonces me contrató a un artista, creo que francés, hágame el dibujo aquí de Moisés y el dibujo de Cristo, etcétera, etcétera. Mandó a hacer una custodia monumental y algo muy notable para construir el altar, sabiendo que durante la persecución anticatólica del siglo XIX, muchas iglesias habían sido violadas con crímenes y con excesos abominables. Se dedicó a recorrer el país y de cada iglesia profanada sacó una piedra con autorización de la debida del señor obispo del lugar, la reemplazó por otra y la piedra del templo las trajo y con eso hizo la estructura sólida del altar mayor. Donde da vuelta la... Donde está arriba la custodia volteada. Ajá. Y ese tiene un mecanismo, sí, pero que es de este siglo. Sí, claro. Un mecanismo mecánico. Pero la parte sólida está compuesta de piedras de varios templos que destruidos. Proceden, no destruidos, bueno, atacadas, violentados, sí. Como lo que está pasando en Chile, como lo que está pasando así. No, más o menos. Allá no, aquí fue peor. Sí. Hubo templos saqueados y hubo, bueno, una serie de desórdenes. ¿Y a partir de cuándo se encargan los misioneros del Espíritu Santo del templo? Aquí le voy a dar la respuesta. Entonces, ya construido el templo con su custodia y todo, llegó el 5 de febrero, sí. Ya estaba terminado todo, bancas y todo, confesionarios, y le pidió al señor arzobispo que se apellidaba, se me escapa en este momento el nombre, pero ya. Sí. Entonces el señor arzobispo de México, el 5 de febrero llegó, en 1897, llegó a San Felipe y consagró el templo. La consagración de un templo no es cosa sencilla, hay todo un ritual perfectamente marcado por la Santa Sede, y ese día fue consagrado el templo y la primera misa la celebró el señor arzobispo de México allí. Sí. Y vino el problema, ¿quiénes van a atender esto? Acababan de llegar unos padres españoles, operarios diocesanos se llaman. Ah, de los operarios diocesanos. Sí. Que hoy están en la colonia Irrigación, fundadas por el beato Manuel Domingo y Sol, sacerdote del clero secular español, que se había dado cuenta de la necesidad de tener un grupo de sacerdotes con una espiritualidad adaptada al momento que estaba pasando España. Y en ese momento, ninguna de las órdenes religiosas estaba adecuada al momento español, sí. De ese momento. Sí. Entonces los operarios llegaron como anillo al dedo. Uh-huh. Y comenzaron a atender.
como habían algunas vocaciones, esas fueron enviadas a México, donde inmediatamente el señor arzobispo de México, don Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, así se llamaba, y era tío del padre Antonio Plancarte y la Bastida. Ah, ya. Sí, cómo no, y hay un lugar para ustedes, San Felipe de Jesús. Y allí os dedicaréis a atender todos los días las confesiones. Y llegaron los padres y como anillo al dedo. Perfecto. Y una vez que estuvieron allí, estamos 1897, recuerde usted que pasan 13 años y estalla la revolución en 1910. Y en la Revolución Mexicana, algunos de los revolucionarios no les gustaban las personas de origen español. Y en una de esas, todos los padres españoles de San Felipe los expulsaron del país. Y a otros muchos también. ¿Tampoco? No, sí, la Revolución Mexicana no fue una revolución de cortesías, no, fue una cosa horrible. Entonces el señor arzobispo de México se encuentra, y ahora pues envió a algún señor presbítero sustituto, provisional. Desde 1914 fue aprobado por la Santa Sede el Santo Padre San Pío X, antes de agosto de 1914, fecha en que murió San Pío X, unos pocos meses antes el Santo Padre San Pío X había aprobado la petición que le hicieron los obispos mexicanos, todos, de fundar un instituto de sacerdotes religiosos dedicados a la dirección espiritual de los fieles en el confesionario. Fíjese usted bien esto. Dirección espiritual de los fieles católicos en el confesionario. Esa es la tarea que han tenido desde su fundación los padres misioneros del Espíritu Santo. Sí. Son de todos los sacerdotes que son preparados en este país, los especializados en dirección espiritual. Y en esta época, precisamente en esta época era cuando Conchita Cabrera de Armida hablaba con el padre Félix de Jesús Ruggiero, ¿no? Más ya o menos. Desde antes. Sí, bueno, sí, desde antes, pues, pero era lo que eso se hacía aquí en México. En San Luis estaba Conchita y todo, y hacía todo. La cosa es mucho más complicada. Antes, sí. Dios nuestro Señor quiso que su sierva, María de la Concepción Cabrera, hija de unos hacendados criollos de San Luis Potosí, Sí. Propietarios, según me parece, de la hacienda, hoy ex hacienda, ya no queda nada de esa hacienda, llamada la Hacienda de Jesús María. Jesús María, así. Tengo entendido que al sur de San Luis Potosí, a 40, 60 kilómetros, pero dentro de los límites del estado, en el sur del estado. Sí. Allí los conozco. Bueno, pues, entonces allí la niña María de la Concepción aprendió a montar a caballo y era una persona muy sana,
muy recta, de perfecta conducta, y un día Muy guapa, decían, ¿no? sus padres se instalaron en San Luis y pues era una señorita que nunca dio pruebas de querer ser religiosa, no había religiosas. Una señorita muy agradable, educada, cumplidora, fiel cristiana, de perfecta conducta. Uno de sus tíos era canónigo, sacerdote. Y un día Conchita, en una fiesta, pues creo que hubo como 31 varones que pidieron bailar con ella. Sí. 31, ¡ah, caray! Y entre ellos creo que el que era gobernador del estado, que aún no se casaba. De manera que tenía como 31 pretendientes. Y uno de ellos era un comerciante de nombre Francisco Armida, un pequeño comerciante. Y un día le dijo a Conchita: estoy muy triste. ¿Por qué? Porque usted no me quiere. Ah, pues para que no esté triste lo querré. Pero es que yo quiero casarme con usted. Pues me casaré. Un par de inocentes. No tome usted esto como burla, ¿no? No, sí, porque no sé. eran personas de buena fe y de buena conducta y sinceros. Y Conchita Armida fue a ver a su tío, creo que era tío, el señor canónigo, y quiero casarme. Sí, hija, lo que tú decidas está bien. Y se casaron por la iglesia. Y creo que el que ofició el matrimonio fue su tío, el canónigo. De ese matrimonio nacieron como 9, 10, ¿no? Creo que 9 hijos. Y algunas hijas. Y en un momento dado, Dios nuestro Señor se aparece a la señora Concepción Cabrera de Armida. En el huerto, ¿no? No sé dónde exactamente. Lo que sí sé es que era una dama que todos los días iba a comulgar. Y su esposo, don Francisco, nunca se opuso a que su esposa fuera una católica practicante. Concha, ¿ya fuiste a misa? No, inmediatamente vete. Y a veces la acompañaba, etc. El matrimonio se trasladó a México. Sí. Y en la calle de La Palma había una casa, una ferretería que en su tiempo fue la ferretería más importante del país. Sommer, Hermann y compañía, eran alemanes. Yo en mi juventud la llegué a conocer personalmente después de la Segunda Guerra Mundial. En este momento ya no existe. Uh-huh. Y Sommer, Hermann y compañía, al lado, o en esa misma calle o en la calle anterior de Palma, había un local grande que lo ocupaba Francisco Armida y compañía. Él es el nombre del esposo de la señora Armida. Conchita, sí. El esposo se dedicó a importar máquinas de escribir Smith Corona, si no me equivoco, y calculadoras para oficina, sí, y relojes de tiempo, etcétera. sí. Todo lo que es. ¿A qué hora cierran? A las 8. Ah, bueno. Entonces se dedicó a importar y cuando Dios quiere las cosas, las hace. Los ahorros de don Francisco Armida y luego de sus hijos
sirvieron para costear el viaje que el episcopado mexicano pidió. Quiero que la señora Armida vaya a Europa a ser escuchada por teólogos. Todo esto antes de 1914. Así es. Pero el viaje nunca fue un viaje que va a costar 200 pesos. No, eran viajes muy caros. Y además 30 días era el viaje. No, sí, cuando menos. Sí. Entonces, la señora Armida fue llevada por sus familiares y allá en Francia y luego en España y luego creo que en Roma, los obispos mexicanos pidieron en Francia al padre Poulain, jesuita, que era el máximo especialista en teología de la vida espiritual, con gran experiencia en esto. Queremos que nos dé usted dictamen de espíritu de esta persona. Y el padre Poulain, que era políglota y sabía español, y escuchó todo lo que la señora Armida le respondió a todas sus preguntas y al final dio su dictamen por escrito. La señora Armida no es una mujer loca, histérica, endemoniada, obsesionada, no. Es una mujer de vida santa. Considero que las comunicaciones que dice haber tenido de Dios son auténticas. Ciertas. Recomendación a los señores obispos, hágale caso. Y afirma Poulain y su sello en un sobre que entregó al episcopado. Y luego tengo entendido que la llevaron con un padre, un santo dominico español a Salamanca, cuyo nombre se me escapa ahorita, y este padre dominaba el castellano. Sí. Otra vez, preguntas y tal, y por qué, tal. Y al final, dictamen de espíritu. Y palabra más, palabra menos, lo mismo que el padre Poulain. Y luego la llevaron con un tercero, otro teólogo, no me acuerdo el nombre, y todos coincidían. Sí. No está enferma mental, no es una endemoniada, no. Considero que es exacto esto, recomendación, hágale caso. Todos coincidían. Entonces los obispos mexicanos dijeron, esto es muy serio. Le hicieron caso y pidieron todos los obispos mexicanos al Santo Padre Pío X, que la recibiera. Le pedimos a usted la autorización para iniciar la fundación de este instituto. Y el Santo Padre Pío X, después de estudiar el asunto varios años, en 1914, unas pocas semanas antes de que comenzara la Primera Guerra Mundial, aprobó todo. Y una de las peticiones que había hecho el Señor era: quiero que el padre marista Félix Rogier sea el que funde este instituto de misioneros. El padre Félix tiene una espiritualidad muy perfecta, es el indicado para fundar este instituto. Entonces escribieron al Santo Padre: los superiores del padre Félix, superiores maristas, no quieren prestar al padre Félix. Por eso lo han enviado a Barcelona y durante 10 años todas las cartas que le hemos escrito al padre Félix han sido quemadas sin ser leídas porque el padre superior general le ordenó al padre Félix: todo lo que llegue a usted, la correspondencia que llegue de México,
sin abrirla, la va a quemar. No queda nada. ¿Cuántas cartas se le enviaron? ¿Quién sabe? No queda nada. Todo fue quemado. El padre Félix obedeció. Obedeció, sí hizo el voto de obediencia. Y entonces se dieron cuenta los obispos de que no, el padre Félix no contesta las cartas. Y todo se llega a saber. En un momento dado les avisaron, ¿no? Pues, tiene orden del superior general de que todo lo que llegue de México, sin abrir, al fuego. Y por esto es que cuando supieron esto le dijeron al Santo Padre, San Pío X, Señor, solamente usted puede hacer que el superior general de los padres maristas acceda a prestar al padre Félix. Y entonces San Pío X escribió una carta. Querido hijo fulano de tal, el padre superior, gran alegría me darás si prestas al padre Félix de Jesús, Félix Roger, para fundar un instituto de sacerdotes en México. Espero tu contestación, etcétera. Mis bendiciones y tal. Y allí fue cuando, al recibir la carta, el padre superior general dijo, ¡ay, Dios mío, me he equivocado! Antes de que me llegue una amenaza de excomunión, padre Félix, en cuanto reciba esta carta, empaque sus cosas y trasládese a México en el primer vapor que pueda. Al llegar a Veracruz se dirigirá a Puebla, donde se pondrá a las órdenes del señor obispo Ramón Ibarra y González, que será a partir de ese momento su superior. Y así lo hizo el padre Félix. Sí, entre los religiosos hay obediencia. Sí. Llegó a Veracruz cuando estaba ocupada por los marines americanos. Como él era francés, no traía armas, no era político, pase. ¿A dónde va usted? A Puebla. El ferrocarril llegaba hasta Veracruz. No estaba ocupado por las tropas americanas. Se montó al ferrocarril, se bajó en Puebla, se fue con el señor obispo Ramón Ibarra y González. Señor, mi superior general me ordena esto. Sí, padre Félix, comience usted inmediatamente la preparación para fundar a los misioneros del Espíritu Santo. Y allí comienza el 12 de diciembre de 1914. Tengo entendido que fue la fecha de fundación. Y los dos primeros candidatos fueron dos jovencitos, uno a ser sacerdote, creo que se llamaba Moisés Lira. No puedo asegurarlo, sí. Quizá me equivoque. Y el otro era un mexicanito que quería ser hermano coadjutor, no sacerdote, sino hermano coadjutor. ¿El hermano Alfonso? No me acuerdo. No me acuerdo. El resultado es que estos dos jovencitos fueron los primeros novicios del padre Félix de Jesús Roger. Y el padre andaba a toda velocidad. El Señor se apareció a Santa Madre Armida y le dijo, dile al padre Félix que esta obra mía va a crecer muy lentamente. Y se lo volvió a repetir, muy lentamente. Pero eso sí, nadie podrá destruirla. De manera que dile al padre Félix que no ande con prisas. En el instituto que yo he querido fundar, porque es obra mía, las prisas no sirven.
que haga las cosas muy bien hechas, muy, muy bien hechas. Y a partir de ese momento el padre Félix, adiós prisas y adiós apresuramientos, con una serenidad como si tuviera la eternidad por delante, hizo las cosas. Y el resultado fue que los sacerdotes que formó, óptimos, Sí. óptimos. Precisamente ahí mismo, en la capilla de San Felipe de Jesús, en las criptas, está, cuando uno baja a verlas, Sí. está de frente el hermano Alfonso, uno que no llegó por enfermedad, no llegó a ser misionero del Espíritu Santo, pero es una, es un Bueno, hay gran... varios. Sí, bueno, hay varios, Hay varios. pero digo, está es la tumba principal que está cuando uno baja, es la principal que está ahí. Bueno, pues de este Instituto de Misioneros del Espíritu Santo, su calvario, porque lo es confesar todos los días de la semana. Sí, ahí están, sí, me consta. Solamente descansan los lunes. Los lunes no hay confesiones en San Felipe, pero todos los días, y eso es en todos los templos de los misioneros. Y además hay adoración todo el tiempo también. Eso sí. Y no, pues la obra de los padres misioneros del Espíritu Santo, tu misión es el confesionario. Pero para ser confesor, para ser director de conciencia, no, tienen que saber todas las cosas, porque cada cabeza es un mundo, Sí. Y a veces dos. Hay enfermos mentales que están con doble mentalidad. Entonces necesitan estudios de psicología pastoral profundísimos, y todo lo demás. A los padres de los sacerdotes que se dedican al confesionario son beneméritos, Sí. porque puros pecados vamos ahí a echarles. Muchas gracias. Pero ahora vamos a lo mío, porque ya se me acabó el tiempo. Dice que tiene 85 años. Sí, tengo 85 y años. Quiere leer muchos libros. No, ya muchos no. Bueno, ¿quiere leer algunos libros? Selectos, pero que sean muy, muy buenos libros. Perfecto.